En medio de la entrega de resultados de la encuesta CEP, también resultados de la última CACEN y por supuesto con complicaciones que siguen existiendo a propósito del caso convenios, queremos dar una mirada de cómo se está trabajando en el Congreso, cuáles son las prioridades legislativas, qué es lo que viene en un corto plazo. Para ello estamos con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy bien, llegando recién, estábamos en Comisión Unida de Constitución, Legislación, Justicia y Seguridad, tratando las reglas de uso de la fuerza, que es un proyecto de ley que intenta, en definitiva, entregar reglas claras para nuestras policías en términos de uso de fuerza, así que vengo rapidito para poder estar acá en esta entrevista. Bueno, ese fue un tema bien discutido hasta que llegó el caso convenio y se lo comió todo. Aprovechemos unos minutos para abordarlo. ¿Qué pasa con eso? Porque desde la oposición acusaba que se le quería quitar toda la fuerza prácticamente a Carabineros y dejarlos con menos atribuciones de las que tenían. ¿Qué tan así es? Mira, lo cierto es que ha quedado bastante claro, y ayer en particular con la intervención de los contralores de los diferentes, auditores de las diferentes Fuerzas Armadas, tanto de Carabineros, Ejército, la Armada en particular y la Fuerza Aérea, fueron claros en señalar de que esto es un aporte porque efectivamente entregamos ya seguridad y certeza respecto a cómo se debe utilizar la fuerza que detenta el Estado a través de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías, pero que existían ciertos temas que debían ser mejorados. Y ambos, o sea, las instituciones de las Fuerzas Armadas de nuestro país señalaron de que el nivel de conversaciones que han tenido con la ministra de Defensa en particular se va a traducir en indicaciones que el Ejecutivo ya está preparando para poder presentar. Todos coinciden en la necesaria generación de normativa de rango legal que permita y dé claridad respecto al uso de la fuerza. O sea, incluso Carabineros. Carabineros está O sea, súper mientras más conteste. escrito esté, Todos más... señalan efectivamente que es Claro. necesario, porque le dan seguridad a la ciudadanía Y ellos mismos para poder y actuar. para ellos mismos respecto a sus defensas. Ya, pero el Porque tema es que esté escrito, pero que no sean tan restringidos o tan es que lo que complicados. ellos señalan, mire, en la medida que sean precisas, Sí, estén claras y y que no sean establezcan, razonables, absolutamente, y que no se establezcan una así como nebulosa, ambiguo. que sean ambiguos y que permitan a los tribunales, en definitiva, llevar adelante un proceso de investigación criminal sobre algún soldado o algún miembro carabinero de la PDI que ha utilizado excesivamente la fuerza, producto de estas ambigüedades. Ellos prefieren que efectivamente esto quede claramente establecido en normativa de carácter legal, ¿ya? Sí. Y por eso es que vamos avanzando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Seguridad Pública en orden a poder generar estas reglas claras que permitan, te insisto, primero la seguridad de la ciudadanía, es decir, que ellos sepan además que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad van a utilizar en ciertos casos especiales claramente armas que pueden llegar a ser letales. Y los Fuerzas Armadas eran súper claros, decían, ¿sabe qué? Por ejemplo, respecto al principio de proporcionalidad. Es imposible que nosotros tengamos principio de proporcionalidad con la ciudadanía, con el ciudadano común. Nosotros vamos a tener principio de proporcionalidad con otro ejército, porque los funcionarios de las Fuerzas Armadas andan con un fusil. Entonces, por eso el ámbito de ejercicio de la introducción de la Fuerza Armada en este tipo de situaciones debería ser más bien acotado. Y, te insisto, fue una tremenda reunión la del día de ayer. Hoy día estábamos ¿Hay espacio de escuchando... acuerdo? ¿Ve que está Yo cerca creo el humo que, blanco? yo creo que sí, con algunas fuerzas. Hay algunos sectores que son más duros y por ello los derechos humanos no deberían correr para este tipo de situaciones. Se le debería dar manga ancha a nuestra Fuerza Armada y Policía, pero creo que se logra un justo acuerdo, porque lo que quieren también Carabineros y el Ejército es tener seguridad de que si ellos llegaran a utilizar fuerza en algún procedimiento, en particular en aquellos de orden público, ellos no van a terminar siendo condenados por algún tipo de ilícito penal, producto de haber ejercido una función institucional que el Estado le mandata. Entonces creo que es necesario y es sano para nuestra democracia el poder establecer reglas de la fuerza clara, cuestión que, te insisto, le entrega seguridad a la ciudadanía, le entrega seguridad también a nuestras ¿Cuándo fuerzas. podríamos tener novedades de eso? Hoy día terminamos ya la sesión de audiencias, por lo tanto ya deberíamos estar en los próximos días entrando al periodo de indicaciones, votar en general el proyecto de ley y tratar de mejorar aquellas cosas que no son tan precisas, y esperamos tener pronto novedades, por lo menos en la Cámara de Diputados, para que sea debatido, votado finalmente, aunque hay sectores que ya han señalado que ellos no están de acuerdo con la generación de esta normativa, que basta con lo que ya existe. ¿Qué sectores? Más bien republicano ha sido bastante crítico, los sectores
más de derecha, tanto la UDI como Renovación Nacional están abiertos y sobre todo después de haber escuchado el auditorio el día de ayer, en orden a poder generar y escuchar las indicaciones que el Ejecutivo va a traer para mejorar el texto que claramente es perfectible. Hay otro proyecto en materia de seguridad que también ha generado debate, la ley antiterrorista. ¿Qué pasa con eso? Hay discrepancias también, por supuesto, en los distintos sectores. ¿Hay algún espacio común? Eso ha estado más retrasado, no se encuentra radicado en nuestras comisiones, por lo tanto estamos esperando que llegue la discusión al interior de la Cámara de Diputados, pero claramente es una normativa que tenemos que modernizar y actualizar. Yo creo que cada una de las señales y los temas que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo en orden a poder enfrentar con la mayor rapidez posible los temas de seguridad pública en el ámbito del terrorismo, en el ámbito del narcotráfico. Hace pocos días atrás ya salió la nueva ley antinarcos, que es mucho más dura respecto a lo que teníamos, o todo el tema de las organizaciones criminales, o cómo atacamos el tema de delito económico, etcétera. Tenemos una serie de normativas que, en definitiva, lo que busca es entregar mayor seguridad a la ciudadanía, que creo que debería ser una de las principales preocupaciones del país, y creo que en ese sentido tanto el subsecretario Monsalve como la ministra Toá ha puesto bien la brújula en orden a poder entregar, por lo menos en el ámbito legislativo, además del ámbito operativo. Recordemos que hoy día también, dentro de las noticias que salieron el día de hoy, el subsecretario del Interior señaló de que en términos de homicidio hoy día la tasa también ha disminuido. Por lo tanto, creo que esos son correctas señales que debemos dar, y allí nos necesitamos todas y todos. Es decir, si el mundo político no entiende, y en particular el mundo legislativo no entiende, de que para abordar los grandes temas de país tenemos que llevar adelante acuerdos transversales, y seguimos en esta lucha intestina que lo único que hace es hacer retroceder, que nos pone cuñas, que nos pone trabas, lo que va a suceder es que en definitiva no vamos a lograr entregarle solución a la ciudadanía, y la percepción de la ciudadanía, y ahí me voy a la CEP, nos va a seguir castigando y sancionando respecto al abordaje de estos temas que son tan sensibles para ellos. Le preguntaron a la gente cuál es la prioridad o cuál debería ser la prioridad del gobierno, y justamente la delincuencia, seguridad, dentro de las primeras también narcotráfico. Pero a propósito de lo que usted dice, hay que buscar acuerdos transversales. ¿Le falta al gobierno ceder un poco más todavía en la reforma de pensiones, por ejemplo? El pacto tributario dejémoslo de lado porque todavía está en proceso, esperemos la nueva propuesta del ministro Marcel. Pero en pensiones lo que han propuesto la ministra está como demasiado lejos de lo que pareciera haber espacio para aprobar. Mira, aquí a uno le extraña la actual posición de la derecha respecto a este tema. Yo creo que hay dos temas centrales que son los que más conflicto hoy día acarrean. Uno es el tema de la administración o recaudación de los fondos de pensiones que la derecha quiere que la AFP permanezcan. Y uno le pregunta a la ciudadanía, oye, ¿qué opinan de la AFP? Es un negocio lucrativo solamente para la AFP donde todos nosotros perdemos. Lo que hace el gobierno aquí es separar. Uno es la recaudación, administración de los fondos, donde se establece este sistema público de administración, que es recaudar. Es decir, en definitiva esa acción. Y por eso las AFP nos cobran un porcentaje altísimo. ¿Podemos bajar ese porcentaje? ¿No es tan alto si uno mira todo? Uno puede es alto. Pero ¿hay alguna garantía que estatal va a ser menor? A menos que lo subsidie y lo paguemos todo. No, porque esto es recaudación. Y recaudación, existen AFPs que nos cobran efectivamente un poco menor. Administrar, exacto. Entonces, yo creo que es posible desarrollarlo a menor costo, sí. Ese es el negocio lucrativo. Pensemos en las utilidades que tiene la AFP. Chile pierde completamente, los fondos de pensiones se van a las pailas, y las AFP siguen teniendo utilidades que son... Pero la rentabilidad acumulada ha sido muy alta. O sea, ni tan ha estado disminuido. O sea, en los últimos 3, 4 años la utilidad ha disminuido. Pero ojo con un tema que son temas diferentes. Un tema es la recaudación y la administración, que dice relación con que las empresas le paguen y quien tiene el control de eso, y otro dice relación con la rentabilidad y la inversión. La inversión... O sea, ¿tendríamos que pagar doble comisión? No, ¿A quienes administran? Pero actualmente lo hacemos. Actualmente lo que sucede es que nosotros le pagamos a la AFP el 0,3, 0,5, si no me equivoco, ahí varía, ¿ya? Por la administración, pero además en términos del fondo de inversión, ahí nosotros le pagamos a los operadores. Los operadores no... ¿Cómo funciona nuestro sistema? La AFP recauda, se lo pasa a un fondo de inversión que se lo entrega a otro fondo de inversión que finalmente invierte. El caso del extranjero. Muchas veces en el extranjero. ¿Ya? Y cada uno de esos fondos de inversión a los cuales se le entrega estos recursos van generando utilidades, es un negocio lucrativo, y ellos son los que invierten en definitiva nuestros recursos, y eso no se toca.
porque lo que sucede es que la fase de administración, recaudación y administración, queda en este órgano y la fase de inversión continúa con el actual fondos de inversión. Y esos fondos de inversión son privados y se lleva adelante el proceso de inversión, que creo que, y si uno empieza a sumar la historia, sí, tenemos utilidades, pero no las utilidades que podrían ser, porque ojo, aquí hay grandes empresas que han nacido en menos de un año, 2 años, y se adjudican por parte de la AFP un número importante de millones de dólares para que ellos se inviertan en otro fondo de inversión que tienen más espalda. Pero, diputado, usted dice, si le preguntan a la gente, la visión que tienen de la AFP es muy mala, pero ahora le preguntan qué visión tienen las empresas estatales con caso convenio, dicen por ningún motivo que vayan a tocar mi plata. Sí. Ya, pero por otro lado, independiente de eso, si le preguntan a la gente cómo quiere que se distribuya el porcentaje, la gran mayoría de la gente quiere que todo se vaya a cuenta individual. Entonces vamos a elegir lo que nos conviene. Ya, si la gente no quiere FP, ok, pero si la gente quiere todo individual, no, ahí no. Ahí la gente no sabe. No, es que ahí vamos en otro ámbito. Son los dos ámbitos donde hay mayor por eso, disenso. yo en el primer ámbito es el tema de la FP propiamente tal como administradora de fondos de Ese pensiones. es un tema de discusión. Es un tema de discusión y yo creo que ahí, yo en lo particular, estoy porque la FP en este tema no estén. Y que en definitiva continúen con los fondos de inversión, que continúen con la inversión, que eso lo han hecho bien. Y han ganado, te insisto, ellos ganan por partida doble, ganan por la cotización y ganan por esta vía también. Entonces, que continúen, no tengo mayor problema con eso. Y el otro que respecto al otro tema, me parece muy raro, porque el proyecto que el presidente Piñera llevó adelante en el Senado, el que no terminó tampoco su tramitación, en ese proyecto el gobierno, la derecha en ese momento, nos decía, ¿sabe qué? Necesitamos un espacio de solidaridad porque efectivamente tenemos que hacernos cargo de las pensiones de los adultos mayores que hoy día están ya jubilados. No había PGU en ese minuto. Estaba en la estaba en la línea. No, lo que existía era el pilar básico solidario que la presidenta Bachelet había establecido, que estaba en el orden de los 150.000 pesos. Lo que sucede es que la PGU es el cambio de nombre que le hace el presidente Piñera y aumenta la cobertura y el monto. El monto no fue tanto el salto tampoco, también digámoslo como son, pero el pilar solidario, que es la actual PGU, siempre ha existido. O sea, no siempre, desde que la presidenta Bachelet lo estableció correctamente como una gran política, pública del primer gobierno. ¿Ya? Entonces, está este monto. Entonces el presidente Piñera dijo, ¿sabe qué? En su momento, y la derecha nos decía, es necesario, sí, efectivamente, ampliar el ámbito de la solidaridad para poder llevar adelante la mejoría de las pensiones ahora de la gente que está ahora. 3 y 3. Y en ese momento se planteó por parte de la derecha 3% solidaridad, este monto, que me parece que debemos tener ese espacio, y 3 para capitalización individual, ¿ya? Ahora, eso no como su mejor opción, lo que pasa es que ellos vieron que no había espacio para algo distinto. ¿El gobierno ahora no ve lo mismo? Pero eso se aprobó, eso fue aprobado por la Cámara de Diputados y nunca se le dio la urgencia en el Senado para continuar la tramitación. Pero ojo, en ese proyecto tampoco se tocaba la AFP seguían siendo tal cual hoy día. ¿Ya? Entonces, hoy día, cuando el gobierno plantea este 6%, toda solidaridad, que fue el proyecto original, y después le dice a la derecha, ¿sabe qué? Ok, avancemos en las conversaciones, y 4 solidaridad y 2 puntos de capitalización individual, y la derecha se raja vestidura y dice, no, aquí 6%, entonces... Parece que los procesos de conversación, que no son nuevos, sino estos venimos conversándolo hace mucho tiempo atrás, desde la Comisión Bravo se está discutiendo este tema. Antes, incluso. Sí, es decir, antes, la Comisión Bravo fue una de las primeras comisiones que se estableció. Que ahora sí se iban a hacer los cambios. Entonces, algo tan sentido por la ciudadanía, tan sentido, porque las pensiones, o sea, nuestros adultos mayores hoy día ganan pensiones de miseria y tenemos que abordarlo. Entonces, mucha gente dice, oye, yo no entiendo por qué ustedes demoran tanto una discusión y no ven que día a día nosotros seguimos pensando esto. Pero ¿quiénes son los únicos que ganan ante esta indefinición? Y hacia allá quiero ir, ¿ya? Ante la indefinición, los únicos que ganan son los más poderosos. Son la AFP y son todos los grupos económicos que reciben recursos productos de la inversión que desarrolla la AFP. Porque ¿dónde terminan nuestros recursos? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo entonces, diputada? ¿Ve que hay espacio realmente para ponerse de acuerdo? Hoy día la ministra Jara ha desarrollado un tremendo nivel de diálogo y conversación con todos los actores. ¿Y se está abriendo otra posibilidad? O sea, la ministra Jara puso sobre la mesa un monto. Dijo 4 solidaridad, 2 a... Pero eso ya es un tremendo avance. El día de ayer era 6% solidaridad completo y hoy día plantea esto. Entonces, cuando existen sectores de la derecha que te dicen, ¿sabe qué? Yo me retiro de esta mesa de discusión mientras no se vaya el ministro Jackson, es que, ¿sabe?
y ahí va una crítica de fondo a todo el sistema político. Hemos bajado tanto el nivel de la discusión y nos hemos preocupado en esta lucha intestina muchas veces de ver quién es más duro, que olvidamos al final del día que día a día la ciudadanía nos está pidiendo respuestas en temas de seguridad, en temas de pensión, en temas de la tremenda crisis habitacional que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando tenemos sectores que toman ese tipo de actitudes, y hoy día ya no solamente la UDI, el Partido Republicano dijo exactamente lo mismo, entonces pareciera que a ellos les interesa el status quo, y esto que señalan el ministro Jackson o lo demás, es meras excusas para no abordar los temas de fondo, porque el status quo lo que hace es que la FP siga teniendo millonarios y multimillonarios ingresos, que los bancos e instituciones financieras sigan percibiendo la plata de todos los chilenos, ganando millones, jugando en este círculo ya vicioso de funcionamiento del sistema. Y ahí me dirán, no, pero igual los vecinos ganan utilidades con sus fondos. Sí, pero nos tienen acogotados todos los días con los créditos que nos prestan, crédito de consumo, crédito hipotecario, a través de los mismos fondos de pensiones. Es decir, la ciudadanía le entrega al mercado de capitales, a los bancos, instituciones financieras, por solamente decir las inversiones chilenas, sin tocar las inversiones extranjeras, le entregan nuestros propios recursos para que, en definitiva, ellos nos cobren los intereses que actualmente nos cobran. Diputado, esto usted dice, claro, la oposición tiene esta postura tan dura, pero ¿qué pasa con el gobierno? Porque la oposición dice, ¿cómo puede ser? Armaron un mecanismo en el cual ya hemos visto lo que está pasando. Conocemos casos no solo de casos sospechosos de las fundaciones que están todas en investigación, beneficios entre amigos, militantes del partido gobierno, se están robando computadores con información justo casualmente todos los días. ¿Qué pasa ahí? El gobierno no cae en más cabezas, dice nadie se hace cargo salvo una Ceremi, un Ceremi, una subsecretaria. ¿No debería el gobierno hacer algo más fuerte? Ahora vemos al ministro diciendo, no, si es súper normal que la gente entre en los ministerios, súper cotidiano que se roben computadores, no, es súper normal que no existan boletas de garantía, en realidad fue un error. Entonces la gente pareciera que no percibe que hay realmente una dimensión de lo grave que es el problema y que se quiere tapar con otras cosas. Por eso la UDI dice que no se presta para eso es lo que dicen ellos. Sí, mira, yo te insisto, sí, hay que separarlo, debería separarse, pero es imposible separarlo en la práctica. Es que sí es posible, yo quiero separar las dos cosas, porque una, te insisto, son para lo cual yo fui elegido por la ciudadanía de Los Ríos, Valdivia, La Unión, cada una de las comunas de mi región, ¿ya? Y para mí me eligieron para poder mejorar la calidad de vida de mis vecinos y vecinas. Y ese es el tema que a mí me debe preocupar de sobremanera. ¿Y qué le preocupa del actuar del gobierno? Y ahí quiero encarzarlo, no puedo yo desligar esto con otro de los roles fundamentales y constitucionales que tengo como diputado, que dice relación con la fiscalización al autogobierno, y legislar y representar a mi ciudadano. Y creo que es correcto que este tipo de hechos, que son graves, gravísimos, yo encuentro que son impresentables. La última declaración de esta Fundación Democracia Viva, de que presenta recursos legales para poder dilatar la devolución de fondos mal habidos, creo que es impresentable y te insisto. Mismo otra que habían comprado lencería con la plata de la fundación. Yo creo que este tema abre la puerta a un proceso de discusión mucho más profunda y en particular viene ahora la discusión del presupuesto en pocos meses más y allí claramente estas son materias que tenemos que abordar. Y te doy otro dato, yo acabo de pedir, no ahora, sino vengo trabajando hace rato, que me informen todos los recursos asignados a empresas privadas, organizaciones, ONG, fundaciones, universidades, por parte de los gobiernos regionales. ¿Ya? Porque en definitiva esa es una nebulosa. Te doy un ejemplo, y esto es un tema que yo estoy investigando con mucha profundidad porque creo que allí tenemos que buscar normativa que permita regular y transparentar esto. Tú sabes que uno de los graves problemas de los gobiernos regionales en todo el país es la ejecución presupuestaria. ¿Ya? Sí. Y sabemos que cada vez que se va acercando el fin de año se empieza a gastar en como octubre, por darte mi caso, la región de Los Ríos tiene más o menos un presupuesto cercano a los 70.000 millones de pesos. Y en octubre ellos empiezan a ver que tienen menos del 50% ejecutado. Y empiezan a gastar y a entregar recursos a organismos como malos de la cabeza. Entonces al final de año dicen, tuvimos 100% ejecución presupuestaria. ¿A dónde fueron a terminar esos miles de millones de pesos? Te insisto, pongo el caso de la región de Los Ríos. Hay un incentivo perverso, porque todo lo que no se gasten, el año siguiente dicen, bueno, si les sobró, no lo necesitan. Exacto, entonces por eso ahí tenemos temas que regular. Y te quiero terminar el ejemplo. ¿Tú sabías a dónde van
la mayor cantidad de recursos de los gobiernos regionales se lo entregan a la empresa eléctrica, de distribución eléctrica, para proyectos, sin proyecto, para, el título dice, para proyectos de electrificación rural. Y le entregan 10.000 millones de pesos a una empresa eléctrica sin que... Ni siquiera un proyecto. Y la empresa se puede demorar 10 años en ocupar. ¿Y qué pasa en esos 10 años con esos 10.000 millones de pesos que el gobierno regional le entregó? Es un crédito blando, es un crédito blando que la empresa eléctrica lo puede meter al mercado de capitales, o sea, estamos hablando de suma miles de millones de pesos. Entonces ahí estamos tratando de, en mi caso particular, de fiscalizar ese tema y ver de qué manera lo regulamos, porque esos son vicios. Y ahí me paso al tiro el tema de fundaciones. La entrega a través de trato directo, sobre todo a empresas, fundaciones que han sido creadas especialmente en el corto plazo, sin objetos claros o objetos bastante difusos, creo que es absolutamente impresentable y aquí existe un problema del Estado en términos del control y existe un problema también de cierto grupo de sinvergüenzas que aprovechando estos vacíos utilizan el Estado como una herramienta para lucro. ¿Cómo ve el ministro Jackson? ¿En qué pie está? Porque... Mira, esto no es nuevo, si esto lo viene pidiendo su cabeza desde que asumió como ministro. Sí, pero yo creo que... Ahora vimos que en CONADI nombraron encargado de una comisión donde tiene que definir temas de tierra a una persona que públicamente defendía usurpaciones. Sí, entonces es como que colecciona problemas. Todo el mundo sabe que yo no tengo la mejor relación con el ministro Jackson, no somos amigos, por el contrario, fui muy crítico cuando él fue secretario general de la presidencia, que era el enlace del gobierno con el Congreso, porque él no dialogaba. Una cosa es yo tener una opinión personal, política respecto a él como persona, y otra cosa es su rol como ministro. Entonces, cuando existe el sector, insisto, la ODI en particular, y otros actores políticos que circunscriben la discusión respecto al tema de fundaciones en la figura del ministro Jackson, me parece que es una mirada miope. No podemos entender que esto es un problema mucho más grave, estamos en un momento de crisis grave institucional, producto de un grupo de sinvergüenzas que han aprovechado el aparato del Estado para enriquecerse. Y eso es tan grave como lo que ocurrió con Soquimich, es tan grave como lo que ocurrió con las boletas falsas, es tan grave como los sobres de sobresueldo que existían en su momento en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, como es un momento grave, tenemos que abordar el tema con la altura de lo que la República o el país nos exige. Entonces, si tú simplificas esto a la figura del ministro Jackson, ministro que yo creo que está, o sea, un ministro de Estado está tan preocupado de cosas mucho más graves o mucho más profundas que el estar tratando de armar ONG para poder desarrollar este tipo de cosas, creo que es perder el foco del tema de fondo. Y el tema de fondo es que aquí tenemos un problema grave de corrupción y que tenemos que abordar con urgencia, que la institucionalidad siga el proceso de investigación y que la Contraloría se meta y que el Ministerio Público determine las responsabilidades individuales y que, en definitiva, aquellos sinvergüenza, delincuentes, se vayan a la cárcel. Y ojo, nosotros en el proyecto de delito económico, que ya es ley de la República, nosotros aumentamos las penas para este tipo de delitos. Y eso fue un tremendo trabajo que desarrollamos también mientras estuvo el presidente Matías Walker y después yo como presidente de la Comisión de Constitución para que tuviéramos una ley de delito económico y allí esos sinvergüenzas tienen que pagar. Pero tenemos una debilidad institucional que tenemos que enfrentar y eso implica un trabajo serio, con una discusión de más alto nivel. Hoy día el nivel de la discusión, lamentablemente, ha estado bajando a un nivel que yo, en lo particular, incluso cuando era concejal en la comuna de Valdivia, nunca lo vi. Esa es la mala noticia. No sé mucho por dónde va a mejorar. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y un buen día también. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.